Jorge. Así que la idea es, bueno, charlar un poquito y poder, más allá de dar una visión normativa de lo que vamos a hablar, es darles una visión práctica, ¿bien? Poder bajar a tierra todo eso normativo que, bueno, han aprendido a lo largo de la carrera. No hay que desatender que ya están en la etapa final y que, o sea, ya tienen muchos conceptos incorporados, entonces llegó el momento de que les permite esta asignatura bajar esos conceptos a un negocio puntual. Conmigo hoy van a ver tres formas de financiamiento, que son la emisión de obligaciones negociables, bien, los derivados financieros y por último Project Finance. ¿Tá? La clase la voy a tratar de dividir en tres. Voy a dar primero obligaciones, después derivados financieros y después Project Finance. Respecto a bibliografía, la bibliografía ya está colgada. Respecto a lo que es obligaciones negociables, yo recomiendo este libro, que es del doctor Olivera, que se llama Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables. Es un libro que para nivel de grado está bien, pero sí es viejo, por lo tanto hay que leerlo con la normativa vigente en la materia al lado también. Después, respecto a derivados financieros, los derivados financieros vamos a ver que tienen una particularidad. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, sí, bárbaro. Los derivados financieros van a ver, que ahora lo voy a complementar con otro comentario, vienen más que nada del rubro de las finanzas. ¿Tá? ¿Son figuras contractuales? Sí, pero tienen un origen y una cabeza desde el punto de vista de las finanzas. Por lo tanto, en Uruguay no hay bibliografía que de lo jurídico trate el punto de vista de los derivados financieros. Por lo tanto, respecto a este tema yo les voy a hacer una diapositiva. Respecto a los tres temas que tratemos hoy, yo voy a colgar diapositiva y material, pero yo no lo uso como guía durante la clase porque la idea es que sea como más fluido y que lo podamos conversar. ¿Tá? Por último, vamos a dar Project Finance, que es una forma de financiamiento. ¿Tá? Es una forma novedosa de financiamiento en el Uruguay. Novedosa, bueno, nosotros pasan los años y seguimos diciendo novedoso, pero ha sido últimamente usado para lo que son la infraestructura de grandes proyectos. Tiene una particularidad muy distinta al financiamiento tradicional porque involucra muchos aspectos, tiene mucha parte de negociación, tiene mucho entramado contractual y demás. Respecto a Project Finance, es una forma de financiamiento tradicional en lo que es Europa, más que nada Inglaterra y Estados Unidos. En el Uruguay, como decía, últimamente se empezó a utilizar bastante. Por lo tanto, la bibliografía por lo general está casi toda en inglés. Hace poco la ley sacó un libro, que es este, pero igual claramente es como medio, o sea, muy dedicado al tema. No, no digo que se lo compren, yo les voy a subir una diapositiva y demás, donde explica todo el proceso del financiamiento, pero es interesante, es de Sebastián Olano, perdón, y tienen ahí todo. Dentro del Project Finance vamos a ver los casos uruguayos, que son los parques eólicos y fotovoltaicos, las últimas y muy sonadas participaciones públicas privadas, y bueno, ver un poco las etapas de ese financiamiento tan grande y las relaciones contractuales que surgen. Pero bueno, vamos al primer punto de la clase. El primer punto de la clase es la emisión de obligaciones negociables. ¿Tá? ¿Qué son las obligaciones negociables? Gran pregunta que la ley no contesta. ¿Tá? No hay una definición legal de una obligación negociable. Pero a ustedes, este tema no le es no le es totalmente ajeno. Ustedes en comercial, cuando vieron sociedades, vieron que las sociedades anónimas se clasificaban en sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas. ¿Cuál era la diferencia primordial entre una sociedad anónima abierta y una cerrada? Es que la abierta, para su integración de capital o aumento de capital, recurre al ahorro público. ¿Tá? ¿Qué es una sociedad anónima abierta? La que cotiza en bolsa o emite obligaciones negociables. Por ende, la sociedad cerrada es la contrapartida, o sea, la que se autofinancia. Cuando la sociedad se puede constituir abierta o puede devenir una sociedad anónima abierta. ¿Tá? Yo puedo constituirme una sociedad anónima clásica, que se llaman cerradas, pero por un tema de necesitar
financiamiento, puedo terminar siendo una sociedad abierta porque emito obligaciones negociables, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Respecto a las obligaciones negociables, el primer sesgo o la primera cosa que tenemos a nivel normativo es la 16.060. La 16.060, un artículo que todavía sigue vivo, que es el 434, hablaba en su principio que las sociedades anónimas podrán crear obligaciones negociables, que estas obligaciones negociables conferirán a sus titulares los derechos de crédito que resulte de su tenor literal y del acto de creación, y su creación podrá ser prevista en el contrato social o resuelta en asamblea extraordinaria por accionistas que representen la mayoría de capital integrado. Esa es como la primera, a nivel normativo, la primera aproximación que tenemos en el tiempo de una obligación negociable. Claro que desde que surge la 16.060 y demás, se ha modificado la normativa y al día de hoy la normativa más fuerte que hay sobre obligaciones negociables es la Ley de Mercado de Valores. ¿Tá? En el ámbito de la Ley de Mercado de Valores hay una fuerte injerencia y una fuerte supervisión por parte de lo que se llaman normas bancocentralistas. El Banco Central tiene un gran control, como lo han visto, a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, de lo que es el mercado de valores. ¿Tá? Pero como decía, o sea, la norma en sí no dice que es una obligación negociable. Si seguimos estudiando el tema y volviendo a este artículo 434 de la 16.060, podemos decir que son títulos negociables, ahora vamos a ver cómo se emiten, en los cuales básicamente lo que hace la sociedad es documentar un préstamo, es decir, recurre al ahorro público para su financiación. Como lo decía el artículo, o sea, son, al ser títulos negociables, les son aplicables, porque la misma ley de mercado de valores así lo indica, de forma supletoria, las normas de la 14.701 de títulos valores. Bien, con sus particularidades, claramente. Ahora, siguiendo un poquito más, ¿cómo se estructura documentalmente una emisión? ¿Tá? Como particularidad, si bien decimos que son títulos valores, estos títulos valores que se le va a aplicar la regulación de títulos valores en lo que corresponda, tienen, a diferencia de los títulos valores que ya conocen, son causados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando decimos o hablamos de obligaciones negociables, tenemos que tener en cuenta, como decía, el acto de creación. Entonces, no es que simplemente me atengo al tenor literal y abstracto del título de valor, sino que tiene, en este caso, una causalidad. Ahora, avancemos un poquito. Si voy muy rápido o tienen alguna duda además, me avisan. O sea, paramos, no hay problema. La idea es que salgan con líneas claras y que el día de mañana tengan herramientas de cómo defenderse o saber de qué le están hablando. ¿Cuál es la estructura documental de estas obligaciones negociables? La misma ley de mercado de valores establece en su artículo, déjenme ver, el 66, qué es lo que tiene que contener ese documento de emisión. Y ahí dice la denominación del título, lugar y fecha de su emisión, así como la de su vencimiento, el nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio, el número de serie y orden de cada título, así como el valor nominal que representa el título, el monto y la moneda de la emisión, el plazo, la naturaleza de la garantía si lo hubiere, la condición y oportunidad que se efectuará la conversión en acciones si las hubiere. Esto es facultativo y después vamos a ver. ¿Tá? Puedo cerrar el ciclo transformando al inversionista en socio, pero es facultativo. Es una decisión que lo va a tomar la sociedad al momento que evalúa tomar la decisión de financiarse de esta forma. ¿Tá? Además va a tener las condiciones de amortización, el interés y la forma de reajuste de utilización del valor de capital, si corresponde, y las mayorías necesarias para la modificación de los términos y condiciones
que debe representar por lo menos 75% del monto total circulante de la emisión. ¿Tá? Porque también hay que tener presente de que yo emito, sí, pero luego, por mismas necesidades financieras, puedo modificar esa emisión. Antes de avanzar con la clase, es muy importante que ustedes hagan como un cambio de chip. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a preguntarme por qué tomo la decisión desde un punto de vista jurídico, seguramente la respuesta no la tenga. Esto, cuando se habla de financiamiento, la decisión es una decisión financiera, en la cual la persona que busca esa decisión, lo que está buscando al final del día es liquidez. ¿Está? Entonces, lo que quiere es tener plata en la caja para poder pagar sus obligaciones. Entonces, ustedes tienen que quedarse en la cabeza antes de avanzar con todo lo que vamos a ver hoy, que como terminamos la clase pasada, todos los contratos y demás que vamos a ver, los tenemos que ver como un armazón jurídico para encauzar, y cumpliendo con la normativa existente, la necesidad financiera de nuestro cliente. Dígase cliente inversor, dígase cliente el que necesita financiamiento, dígase cliente el financiador. Eh, y bueno, con esa mente es que ustedes tienen que empezar a ver esto. ¿Tá? Entonces, volvemos a las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, vimos, más o menos bosquejamos su regulación, vimos de qué hablamos cuando hablamos de obligación negociable. Acabamos de ver las enunciaciones. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque tenemos una sociedad al final del día que necesita dinero. ¿Tá? En el avance de la normativa, habíamos mencionado la ley de sociedad, después la ley de mercado de valores, la regulación fuerte que tiene por parte del Banco Central. Ahora nos toca hablar un poquito de que en todo este recorrido se amplió el espectro de quienes pueden emitir acciones negociables. ¿Bien? Como vimos, cuando recién empieza todo este tema, los que podían emitir acciones negociables eran las sociedades anónimas. Al día de hoy, la ley de mercado de valores lo permite y nos dice, ¿tá?, que ¿quiénes pueden emitir? Bueno, sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, y esto es muy importante porque nacionales o extranjeras, yo puedo hacer la infraestructura de la emisión, es decir, puedo tener una sociedad uruguaya que quiera emitir obligaciones negociables y sacar la obligación a cotizarla a mercados internacionales, o puede pasar a la inversa, es decir, puedo tener sociedades extranjeras que necesiten o les interese trabajar con mercados uruguayos. ¿Tá? Eso al final del día, por lo general, siempre es la primera hipótesis, porque el mercado bursátil en el Uruguay no está lo suficientemente desarrollado como en otras jurisdicciones. ¿Tá? Entonces, en determinados proyectos, a veces lo que se hace es armar la infraestructura de la emisión en el Uruguay y se saca a cotizar a bolsas del exterior, a través de sociedades extranjeras o viceversa. ¿Quiénes más pueden emitir obligaciones negociables? Bueno, las cooperativas, los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, las personas públicas no estatales con actividad industrial o comercial podrán emitir obligaciones negociables conforme a la disposición de la Ley de Mercado de Valores. Todo título de deuda, cualquiera sea su denominación, que por su naturaleza le sea asimilable a una obligación negociable, se regirá por la disposición de la Ley de Mercado de Valores. ¿Tá? Es importante tener presente que los entes autónomos y los servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales, para emitir obligaciones negociables tienen que contar con autorización del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo da esa autorización con un previo informe del Banco Central del Uruguay. ¿Tá? Avancemos un poquito más. Las enunciaciones ya las vimos quiénes podían emitir, qué enunciaciones tienen que contener ese documento. Ahora vamos respecto a lo que viene a ser la circulación de esas obligaciones negociables. Como vimos, las obligaciones negociables pueden ser al portador, pueden ser nominativas, endosables o no, o escriturales. Eso al final del día lo que va a hacer es a la circulación, y nos remitimos a lo que ya ustedes vieron o conocen de sociedades comerciales. ¿Tá?
y, mejor dicho, de títulos valores. Estos títulos pueden llevar adheridos, ¿tá?, lo que se llaman cupones, ¿tá?, que lo que hace estos cupones es permitir el cobro de amortizaciones de capital o de interés, ¿tá?, según se disponga. ¿Dónde va a estar dispuesto eso? En los documentos de la emisión, ¿tá? Es importante también tener presente los certificados globales, ¿bien? Los certificados globales son certificados que se crean representativos de toda una emisión o parte de la misma, ¿tá? En las enunciaciones de las obligaciones, se va a establecer la inscripción y su régimen de depósito colectivo para tener presentes a certificados globales, ¿bien? La ley en sí le considera a estos certificados globales como obligaciones negociables definitivos, negociables y divisibles. ¿Bien? No porque sean globales dejan de ser indivisibles. ¿Tá? ¿Cuáles son las clases de obligaciones? Bueno, puedo emitir obligaciones negociables, ¿tá?, de diversas clases. Eso va a salir también de las condiciones de la emisión, ¿tá? Y esas diversas clases de obligaciones negociables van a tener derechos diferentes, siempre que dentro de cada clase se otorguen los mismos derechos. Es decir, puedo distinguir por clase, pero dentro de la misma clase le voy a otorgar los mismos derechos. ¿Bien? Y a la vez puedo tener series de obligaciones, ¿tá? La ley lo que dice es que no puede emitirse nuevas series de la misma clase hasta que las anteriores ya emitidas no estén totalmente suscritas o no hubieran cancelado el saldo de lo colocado. Es decir, no puedo seguir sacando emisiones de nuevas series si no cubrí lo que ya emití. ¿Bien? Ahora vamos a la emisión de estas obligaciones. ¿Bien? ¿Cuál es el régimen de emisión? O básicamente cómo se lleva a cabo. Yo les voy a dejar un material porque si no se me va la clase porque tiene mucha normatividad esta parte. Ahí hay que tener presente lo que yo les comentaba al principio. ¿Bien? Yo puedo tener una sociedad anónima cerrada que por necesidad de financiamiento y por una decisión financiera decide financiarse a través de la emisión de obligaciones y de bien abierta. Entonces, ahí, previo a emitir las acciones negociables, va a tener que cumplir con una serie de requisitos para adecuarse a justamente un nuevo tipo, que en realidad va a ser una sociedad anónima abierta, ¿tá?, antes de empezar a emitir las obligaciones negociables, ¿tá? Distinto es, claro, que sea vamos, una sociedad anónima abierta. Pero eso como una precisión siguiendo lo que veníamos hablando. ¿Bien? Al igual que los restantes valores previstos en la Ley de Mercado de Valores, las obligaciones negociables pueden ser objeto de oferta pública o privada, ¿tá? Claramente que, como ya vieron, para la oferta pública debe cumplir con los requisitos de la inscripción de los valores y de su emisión en el registro de valores que lleva el Banco Central del Uruguay. ¿Bien? También pueden ser cotizables en bolsa, cumpliendo con los requisitos que le establezca la bolsa, o negociarse exclusivamente en mercados bursátiles. Ahora vamos a ver a grandes rasgos cómo se hace, cuál es el procedimiento que debe seguir la persona que está interesada de buscar este financiamiento, ¿tá? Luego que se aprueba la Ley de Mercado de Valores, la emisión de estas obligaciones tiene distintas etapas. Primero, antes que nada, preso la decisión del órgano social, ¿tá? Y acá es una precisión que parece tonta, pero no lo es. Cuando tomamos una decisión financiera, ustedes dirán, pero bueno, esto es una decisión del administrador, porque en realidad le compete al administrador decidir cómo maneja la sociedad. Pero acá es importante tener presente que esta decisión debe ser tomada por asamblea, ¿tá?, en caso que sea una sociedad anónima, ¿no? En los demás tipos sociales, el órgano que haga de su caso,
Entonces, la emisión de obligaciones negociables, ¿tá?, debe de ser tomada en la asamblea social de acuerdo a lo que tenga establecido el estatuto o la ley en su respecto. Luego que tengo la decisión, tengo que inscribirme en el registro de valores, ¿tá? En caso de obligaciones negociables de oferta pública, la obligación negociable y su emisor deben de estar inscritos en el Banco Central del Uruguay, ¿tá? La suscripción de las obligaciones puede ser directa, bien, si la realiza el propio emisor, o indirecta si la realiza a través de lo que se llama el underwriter. El underwriter en realidad lo que hace es un intermediador. Interviene entre la colocación de las obligaciones y el emisor de la obligación. Pero es las dos formas en las que se puede dar. La ley exige además, al siguiente paso sería el otorgamiento de contratos de garantía, ¿tá? Previo a la emisión o simultáneamente a la emisión, yo tengo que constituir garantías personales o reales. Cuando hablamos de garantías personales, puede ser, por ejemplo, la fianza. Cuando hablamos de garantías reales, la prenda, la hipoteca, la prenda con desplazamiento o sin desplazamiento. Respecto a esto, se exige que se debe cumplir con todas las solemnidades. Es decir, si es una hipoteca, la tengo que presentar inscripta en el registro, sacarla del registro, hacer un testimonio y presentarla al Banco Central, porque debe estar todo definitivo. O sea, no puede quedar nada supeditado al futuro, ¿tá? Como decía, el otorgamiento de la prenda tiene que ser antes o simultáneamente a la emisión, o puede ser posterior, ¿tá? Registración en una bolsa de valores. Dice, para el caso de que las obligaciones sean cotizadas en bolsa, será necesario que los mismos cumplan con los requisitos de registrarse en alguna de las bolsas de valores que funcionan en el país. Bien. Y por último, capaz que no tan último, hay algún detalle más para decir, tenemos el otorgamiento del contrato de un fideicomiso, ¿tá? Que esto en realidad puede o no estar, ¿tá? ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna consulta? Beatriz, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Tá? No, profe, está bien. Buenazo, seguimos. La figura del fideicomiso en sí es básicamente lo más importante, es la figura del fiduciario, ¿bien? Pero con la ley de mercado de valores pasa a tener como un carácter más contingente, ¿bien? Lo que se hace por lo general es que la emisora puede celebrar en cualquier momento con la institución financiera, una bolsa de valores, otra entidad especializada, es un contrato de fideicomiso, que lo que hace la figura del fideicomiso es que toma a su cargo la representación de los obligacionistas, ¿tá? Eso es cuando se busca un financiamiento muy grande, que lo que produce un financiamiento muy grande es una atomización, ¿tá? Entonces, para evitar eso y para tener después, al momento centralizado, los votos necesarios para tomar decisiones, se busca esta figura del fideicomiso, ¿tá? Ahora vamos a la representación de los obligacionistas. Como los obligacionistas son titulares, o mejor dicho, tenedores de esos títulos, ¿tá?, que le otorgan los derechos emergentes de un único contrato de crédito, que termina siendo un contrato de crédito colectivo, se prevé que también el emisor designa un representante común de ellos, ¿tá? Que ahí viene la figura del fiduciario, que viene de la mano con lo que les venía explicando, ¿tá? Con la ley de mercado de valores esa designación no es obligatoria, ¿tá? Es básicamente un tema operativo y optativo del emisor, ¿tá? La ley de mercado de valores tampoco prevé ninguna forma corporativa de los obligacionistas, sin perjuicio que la misma pueda estar prevista en el acto de emisión, ¿tá? Y acá no se me confundan una cosa. Hay que tener presente cómo va a pasar a funcionar la sociedad que se abre y empieza a emitir obligaciones negociables, que respecto a todo lo que tiene normas de Banco Central, tiene un fuerte control en lo que se llama gobierno corporativo, que seguramente lo escucharon hablar en comercial cuando vieron societario, a diferencia de esto que venimos hablando, ¿bien? Esto es en sí para lo que tiene que ver
con los obligacionistas, los titulares de las obligaciones. Pero no es que la sociedad no esté obligada a tener determinados controles o determinados recaudos que tenga que tener presente. ¿Está? El número de fiduciarios, o sea, si bien no resulta expresamente aclarado esto, puede haber más de un fiduciario o uno solo. ¿Está? En el caso de una cantidad de fiduciarios, o sea, más de uno, corresponde lo que se hace es un convenio de fideicomiso para regular la forma de actuación de todos ellos. ¿Está? ¿Quiénes pueden ser fiduciarios en estas operaciones? Instituciones financieras, la Bolsa de Valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay. ¿Está? Sí hay determinadas personas que claramente no pueden ser fiduciarias, bien, porque, por ejemplo, el administrador o directores, el síndico o integrante de la comisión fiscal. No se me olviden que las sociedades anónimas abiertas están obligadas a tener síndico o comisión fiscal. Los empleados de la sociedad emisora tampoco pueden ser fiduciarios. No pueden ser los administradores, directores e integrantes del órgano de fiscalización de las sociedades anónimas, los accionistas que posean más del 20% de capital social, las sociedades vinculadas, controlantes o controladas. ¿Bien? ¿Por qué esto? Por un conflicto de interés. Lo que se busca es hacerlo lo más transparente posible. La ley no establece restricción alguna para que la entidad que hubiera celebrado con la sociedad emisora un contrato de underwriting sea al mismo tiempo la fiduciaria. Es decir, si yo hago una colocación y en el medio tengo un underwriting, que era el intermediario, él puede ser el fiduciario, porque él solo va a mediar entre la oferta de las obligaciones y la compra de las mismas. Una vez designado, de acuerdo a la ley de mercado de valores, el fiduciario se designa por la sociedad emisora en cualquier momento cuando lo estime oportuno, antes o durante de la vigencia del préstamo. Pero la ley de mercado de valores no prevé que los obligacionistas puedan exigir el nombramiento de un fiduciario durante la vigencia de la emisión ni que tengan derecho a removerlo o sustituirlo. ¿Ya? ¿Cuáles son básicamente los cometidos o las funciones que tiene este fiduciario? Bueno, gestión de las suscripciones, control de las integraciones cuando corresponde, ¿bien? La representación legal de los titulares de las obligaciones y la defensa conjunta de los derechos e intereses de los obligacionistas, durante la vigencia del empréstito y hasta su total cancelación, debiendo ello actuar con la diligencia del buen hombre de negocios, es un parámetro médico. ¿Bien? ¿Qué es lo que se lleva a este fiduciario? Bueno, tiene un cargo remunerado, y ahí hay un tema también que por lo general pero queda como muy anecdótico, pero siempre se regula, que es qué pasa con los gastos. Bueno, como los gastos son inherentes al cargo fiduciario, también tendríamos que regularlo y estarían comprendidos en ello. ¿Bien? Responsabilidad. El fiduciario es responsable, siempre cuando exista, frente a los tenedores de las obligaciones y a la sociedad, en los casos de culpa o dolo grave en el desempeño de su cargo. ¿Bien? Ahora, por ahora vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Seguimos. Ahora vamos a pasar un poquito más adelante, que es lo que tiene que ver con el derecho a la información de los obligacionistas. ¿Bien? El derecho a información, básicamente, del obligacionista es ejercido por el fiduciario en representación de estos. ¿Bien? En los casos que no se designa un fiduciario, el obligacionista, es decir, el titular de esa obligación negociable, puede requerirle al síndico de la sociedad la información respecto a la emisión, las obligaciones ofrecidas y la oferta. ¿Está? Esa es la función que va a tener la comisión fiscal, por eso es preceptiva en las sociedades anónimas abiertas. ¿Bien? Si la persona, mejor dicho, si lo que emite la obligación negociable, ¿está?, no es una sociedad anónima y carece de síndico, las funciones de información
la va a ejercer el órgano o la persona que determine la reglamentación o la bolsa de valores, ¿tá? En caso de que ya haya autorizado la emisión. O sea, pero el obligacionista siempre va a tener a alguien a quien recurrir y alguien a quien consultarle respecto a eso. ¿Tá? Si no hay duda, seguimos. Garantías. Como vimos, previo o de forma simultánea a la emisión se deben de otorgar garantías. Dijimos que estas garantías podían ser personales o reales. ¿Tá? Los tipos de garantías reales y personales, eso ya lo conocen, ¿bien? Como son garantías, ¿a qué acceden? Como contrato accesorio que son, a la emisión de la obligación. ¿Tá? Es lógico que así esté pensado, porque claramente si yo estoy pidiendo dinero y hay gente que está invirtiendo en mi negocio a través de esta forma, es lógico que yo tenga la obligación de brindar garantías. ¿Bien? Dentro de las garantías, lo que tenemos que tener presente es, bueno, si son garantías reales que tienen cierta solemnidad, yo las tengo que tener prontas, inscriptas de forma definitiva, divinas y hermosas para presentarlas al Banco Central. ¿Tá? Después hay que tener presente que hay determinadas garantías que por su especificidad, como por ejemplo lo que se llamó en su momento las prendas rurales, las prendas industriales, las prendas automotores y demás, tienen como cierta exclusión por el objeto de la garantía. Entonces hay que ver bien qué es lo que estoy garantizando para ver qué garantía ofrezco. ¿Bien? Pero salvo esas salvedades en sí, no habría mayor impedimento respecto a la forma de garantía que quiera adoptar. ¿Tá? ¿Cómo se constituyen? Bien, la forma de constitución es que deben de ser otorgadas antes, como decía, a la fecha de emisión o simultáneamente. ¿Tá? Cuando no se ha designado un fiduciario, la garantía la puede constituir unilateralmente con la firma del emisor en favor de los futuros tenedores o con la del otorgante si fuera garantía de un tercero. Bien. Entonces, bueno, capaz que hay alguno que siga notariado y que le interese como a mí estos temas, es muy importante que tengan presente que en ese caso no va a ser la típica hipoteca o prenda, sino que va a ser a futuro, o sea, voy a garantizar cosas futuras, porque si yo lo tengo que tener pronto de forma previa o simultánea a la emisión todavía no se produjo y el objeto de esa garantía aún no nació. ¿Me explico? Entonces es importante que tengan presente eso si algún día trabajan en esto o les interesa, que tengan presente que en ese caso las prendas o las hipotecas adquiere eficacia, eficacia no, se constituye con la inscripción, pero cuando le inscriban solamente van a poder individualizar el emisor y las obligaciones que van a ser objeto de la emisión. ¿Tá? Van a indicar el monto, la fecha de vencimiento y las condiciones, que básicamente lo que le van a salir son de los actos de la emisión. ¿Tá? Claramente no van a tener ahí identificado quiénes van a ser los tenedores de esas obligaciones, porque se van a cotizar después. Cuando se realiza la oferta pública, previo a la inscripción de la emisión, lo que se hace es depositar en el Banco Central o ante quien el banco determine una copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que va a constar fehacientemente la inscripción en el registro correspondiente. Tratándose de una oferta privada, ¿bien? Podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. La ley dispone que los depositarios solo podrán entregar los documentos de la garantía una vez cancelados o en caso de que esto llegue a un problema judicial y así le ponga el juez. Y después tener presente que, salvo que la garantía tenga alguna solemnidad, del momento que se otorga adquiere su efecto, ¿bien? Salvo, por ejemplo, la prenda y la hipoteca que se constituye con su inscripción, las demás, del momento que la otorgó, ya quedaría pronto. Un tema que no me parece menor es qué pasa con la transmisión de estas garantías. Es decir, está la posibilidad de constituir garantías reales que le acceden a estos títulos y que se transmitan con el mismo, ¿bien? Porque esto es la referencia que en definitiva queda de la Ley de Mercado de Valores a la 14.701. ¿Bien? Entonces,
La ley de mercado de valores lo que hace es adopta una solución similar. Entonces dice que los derechos emergentes de la garantía, sean estas reales o personales, se transfieren de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna. ¿Bien? Por último, la cancelación de la garantía. Cuando no concurra un fiduciario o no obtuviere la conformidad unánime de los tenedores de obligaciones para la cancelación de la garantía, la emisora lo debe acreditar al Banco Central, el pago, el rescate total de las obligaciones emitidas o la consignación de los importes ante el mismo banco sin requerir la previa obligación. Entonces, el Banco Central lo que hace es emite una constancia de cancelación de la inscripción, ¿tá? Y con esa constancia de cancelación de la inscripción lo que hace es, se procede ante los registros a cancelar las garantías que se constituyeron. ¿Bien? O en caso que haya un depositario designado, se presenta ante el depositario para que libere las garantías depositadas. ¿Tá? Y así es como en principio se cerraría el ciclo con respecto a las garantías. ¿Tá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Esto en qué ley está? ¿Sí, la 16.060 también? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Esto de las garantías, ¿está No, también la no. ley 16.060 No, o...? la garantía se regula por la ley de mercado de valores. ¿Tá? Todo lo que son obligaciones negociables se regula por la ley de mercado de valores. ¿Tá? La ley de mercado de valores, a partir del título quinto, regula todo lo que es ámbito de aplicación y demás respecto a este tema. ¿Tá? Sí, claro, la ley de mercado de valores es una ley que regula la forma, pero después hay un montón de normativa extra que va de la mano con esto, ¿bien? Porque una vez que yo inscribo la oferta, voy a tener ante el Banco Central, para colocar esas obligaciones en el mercado, voy a tener que tener presente todo lo que es normativa Banco Central y demás, ¿bien? Es como un complemento de toda la normativa, o sea, tienen que tener en cuenta todo, pero la parte de garantías y colocación de las obligaciones está en la ley de mercado de valores. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, sí. seguimos. Hasta ahora veníamos hablando, entonces, como para hacer un pequeño resumen, capaz que los estoy atomizando un poco, partimos de la base que intentamos identificar que era una obligación negociable por no tener un régimen legal que lo defina. Vimos la normativa que le aplica, vimos quién puede emitir las obligaciones negociables, vimos cómo se hace, las puedo negociar directamente por un intermediario, las coloco en la bolsa, las coloco a través de un banco. Vimos la conjunción de normativa, ¿bien? Vimos que previo a la emisión tengo que tener garantía, vimos cómo se constituye, cómo se desarrolla y cómo se cancela la garantía, y cuál es la función de esa garantía. Ahora lo que vamos a ver es un poco algunas, capaz, rasgos generales, bien, que se ven a lo largo de la ley. ¿Tá? Claramente tenemos que ver con la protección que tienen esos obligacionistas, o sea, esas personas que confiaron en mí y que están o sea, a través de las obligaciones invirtiendo en mi negocio y dándome financiamiento. ¿Bien? Estos en realidad son protección del obligacionista frente a la emisora. ¿Tá? Hay mecanismos individuales, corporativos de defensa de sus derechos. Se habla de la acción ejecutiva, ¿bien? Tiene una acción ejecutiva para el cobro de los importes e intereses para así ejecutar las garantías otorgadas en caso que esto no llegue a un buen puerto. ¿Bien? Prohibición de distribuir utilidades. ¿Bien? La emisora no podrá distribuir utilidades entre los accionistas si estuviera en mora en el pago de los intereses o amortizaciones de las obligaciones que hubiera emitido. ¿Bien? Y es al punto tal de que me alcanza el derecho al dividendo mínimo. ¿Tá? Después, también es importante que me cambie determinados negocios societarios que yo quiera hacer. Cuando yo tengo una sociedad que necesita financiamiento
y deviene en una sociedad abierta y demás, yo tengo que, para determinados negocios societarios, como es la fusión, la transformación o la escisión, debo de tener el consentimiento de estos obligacionistas, ¿bien? Porque claramente yo, al final del día, soy deudor de esa gente. Entonces, ellos como acreedores, como cualquier operación, si yo quiero modificar mi sociedad porque la transformo, la fusiono o la escindo, tengo que desinteresarlos como acreedores que son al final del día. ¿Bien? Entonces, eso es otro punto a tener presente. Caducidad después de los plazos o temas de disolución y liquidación. ¿Bien? Cuando la sociedad emite acciones y si en el medio de la emisión se le antojó disolverse y liquidarse porque ve que ya no tiene más solución, o sea, el financiamiento obtenido no lo va a poder superar las dificultades y eso también hay que tenerlo presente en la emisión. Claramente que al momento de tener en cuenta un proceso de disolución y liquidación, yo tengo que desinteresar a estos obligacionistas. Bien, esas son algunas de las cosas que me afectan el funcionamiento diario de una sociedad que emite acciones, obligaciones negociables. ¿Se entendió? No. Y ahora vimos, cuando empezamos a hablar de todo esto, que yo puedo emitir acciones, las acciones las tengo marcadas y siempre digo acciones, pero son obligaciones. Yo puedo emitir obligaciones negociables y cuando vimos las enunciaciones que tiene que tener la emisión, que yo puedo convertir esas obligaciones negociables en acciones. ¿Tá? Es decir, yo puedo terminar mi ciclo de financiamiento donde el inversor deviene accionista. ¿Tá? Eso tiene que constar en el pliego de la emisión y además tengo que tener presente cuánto esto lo voy a decir, pero ya tomando postura. Si bien los escribanos somos escribanos del negocio, yo acá me aparto un poquito, y hay que tener presente de a quién asesoramos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando yo hago una emisión de obligaciones negociables que las voy a convertir en acciones, tengo que tener presente que el día de mañana no termine perdiendo el control de mi negocio. ¿Tá? Entonces, por ese lado, tienen que tener presente cuando buscan esta forma de financiamiento, si quiero o no, hasta qué punto estoy dispuesto a aceptar el inversor, en caso que el inversor esté dispuesto a ingresar a mi negocio, ¿no? Eso es como un comentario al pie y de cosas que van a ir aprendiendo después en la práctica, pero para tenerlo presente. Entonces, estas obligaciones las puedo convertir en acciones, es decir, cierro el financiamiento y en vez de darle pagarle el remanente, le pago con acciones. ¿Cómo se regula eso? Por lo general, o cómo se hace es una capitalización de pasivos, que son acciones que ustedes ya vieron cuando dieron comercial. La capitalización del pasivo de una sociedad lo que hace es capitaliza el rubro pasivo, es decir, bajo la deuda, lo transformo en capital y como contrapartida, en vez de sacar plata de la caja, le emito acciones a mi acreedor. ¿Tá? Eso es como se cerraría el ciclo cuando hago una emisión de obligaciones negociables y permito que la obligación se convierta en acciones. ¿Tá? ¿Alguna precisión? Sí, bueno, la decisión de conversión, bien, la ley de mercado de valores dice que el tenedor que ejerce la opción de la conversión será considerado accionista de que la sociedad le es notificada su decisión. Bien. Le debe entregar la sociedad, le tiene que entregar las acciones que le correspondan o los certificados provisorios de la misma. ¿Bien? Claramente de que me notifican no tengo que salir corriendo, entonces puedo emitir certificados provisorios, después certificados provisorios los transformo en acciones. ¿Bien? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Esta conversión en acciones debe estar estipulada en algún lado antes de emitir la obligación negocial. Claro, La obligación.
lo que yo decía es, si vos querés cerrar tu financiamiento convirtiendo el inversionista en tu socio, eso tiene que estar del vamos en las enunciaciones de la emisión. O sea, yo después no puedo salir de la nada con esta posibilidad. Y si quiero, tengo que modificar la emisión cumpliendo con los requisitos mínimos, como por ejemplo, llegar al mínimo del 75% del consentimiento de los obligacionistas para modificar las condiciones de la emisión. ¿Se entendió? O sea, yo no puedo salir de la nada, las cosas tienen que estar claras del vamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Tá? Si yo quiero que mi financiamiento cierre, que el inversionista se transforme en socio, de la emisión lo tengo que tener presente. ¿Tá? Volviendo un poquito, acá tienen que también tener en cuenta que, claro, cuando yo termino mi negocio, mi financiamiento, perdón, transformando mi inversionista en socio, también tengo que tener presente lo que ya conocen ustedes, y que espero que se acuerden un poquito, de lo que es el derecho de preferencia y acrecer. Porque si yo estoy trayendo gente nueva a la sociedad, tengo que tener presente, antes que nada, mi derecho como accionista. ¿Tá? Cuando yo convierto estas obligaciones negociables en acciones, que ya vimos que era de que efectivamente se hace en la opción por parte del inversionista, notifica a la sociedad y la sociedad está obligada a emitir certificados provisorios y después acciones, hay que tener presente ese derecho de preferencia de los accionistas. Es decir, en esa oportunidad el accionista lo que hace es ejercer la opción por parte que le corresponda, ¿bien? Y hará de representar al final del día, como les dije, un aumento de capital. ¿Tá? Entonces, la ley de mercado de valores lo que dice es que la resolución sobre la emisión de obligaciones convertibles debe incluir asimismo la decisión de aumentar el capital de la sociedad, la cantidad necesaria para entender las eventuales solicitudes de conversión. Para mí esto en sí, si bien algunos manuales lo recogen y demás, es una consecuencia final de la forma del financiamiento. El aumento de capital lo hago después que ya básicamente estoy financiado. ¿Tá? Pero es como el cierre del financiamiento, y dentro de ese cierre lo que tengo que tener presente es, bueno, el derecho a preferencia de cómo ingresa. O sea, también es muy común que se hagan acuerdos societarios donde básicamente lo que se busca es regular límites a esos derechos de preferencias y de crecer. ¿Bien? Por eso es muy importante cuando yo me financio o asesoro a un cliente en este tipo de financiamiento, ver que al interno de la sociedad no haya un convenio de sindicación. ¿Tá? Entonces esos son todos como aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Por último es, bueno, yo puedo emitir, mejor dicho, ¿cuál va a ser el valor de las acciones a emitir si yo traigo el inversionista? Con respecto a, lo transformo al inversionista en accionista. ¿Cuál va a ser el valor de esas acciones? Y bueno, ahí no tengo limitación alguna. Bien, ahí va a ser más un acuerdo de cuando llegue el momento de producirse el aumento de capital y demás, que las limitaciones legales. Limitaciones legales en principio no habría. De obligaciones negociables, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Está bien, profe. Beatriz, no sé que vos querés agregar algo más. No, agregar no, me parece muy bien el desarrollo del tema de la ley, la verdad, no. Prefiero como que siga la clase también por tiempos y al final, bueno, vamos a hacer las preguntas ustedes harán las preguntas, los comentarios. Veo que por ahora no preguntan, quiere decir que va todo bien. Adelante, Cristian. Ahora, si respecto a la parte de obligaciones negociables no quedó ninguna duda, vamos a pasar con lo que son los derivados financieros. Bien.
Los derivados financieros en sí, como les decía, no hay mucho escrito desde el punto de vista de lo jurídico. Los derivados financieros básicamente se usan en temas de financiamiento como una contrarresta, un contralor, y así, de cierta forma, buscar una disminución de riesgo en las inversiones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que son al final del día? Bueno, son figuras contractuales. Esas figuras contractuales se basa básicamente en la regulación de las obligaciones que se asumen, pero no es que exista una figura contractual definida por ley. Pero esto no quiere decir que no tengan a la vez una regulación. Están muy regulados también por las partes que intervienen en los negocios que vamos a ver ahora. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es o qué es lo primero que tienen que tener presente cuando hablamos de estos derivados? Que son instrumentos financieros, ¿bien? Ese instrumento financiero va a depender de lo que se denomina activo subyacente, ¿tá? Que pueden ser índices o tasas de referencia, acciones, bonos, divisas, commodities, ¿bien? Los instrumentos derivados más comunes, o los que vamos a ver, pero por arriba, para que puedan entender cómo funciona esto en un financiamiento, y básicamente la función más grande que tienen, como decía, es la disminución o contrarresta de los riesgos, son las opciones, los futuros, los forwards y los swaps. ¿Tá? Dentro de estos, lo que tienen como característica, ¿tá? Es que se encuentra lo que se llama el activo subyacente. ¿Bien? Son términos más que nada de las finanzas y vienen más por el rubro de la economía que del ámbito de lo legal. Por eso les decía, para que ustedes entiendan por qué se celebran estos contratos. No empecemos preguntando como juristas cuál va a ser el provecho final del cliente, porque es una decisión financiera al final del día. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué es esto del activo subyacente. Bueno, el activo subyacente dicen que es la variable de la cual depende el valor del instrumento financiero. Es decir, ¿por qué se usa para bajar el riesgo? Porque evito o dejo menos al libre albedrío del mercado haciendo este tipo de operaciones. ¿Tá? También es otro término que se usa para hablar de esto, es lo que se llama el importe nocional. El importe nocional es básicamente, o tratar de explicar un poquito, es una unidad expresada en el contrato que puede ser un importe de una moneda determinada o una determinada cantidad de valores, es decir, es un número de acciones, bonos y demás. ¿Bien? ¿Cómo se usan estos instrumentos derivados? Bien. Tienen distintos usos, como les decía. Bien. Los principales son, bueno, para mí es la cobertura del riesgo, pero también puede ser especulación y la creación de nuevos productos financieros. ¿Bien? Cuando hablamos de especulación, bueno, es básicamente en el sentido natural de la palabra. ¿Qué es lo que se busca con la especulación? Es, a través de estas figuras contractuales, el objetivo es obtener una ganancia derivada de los cambios del valor del activo subyacente. Entonces, si el activo subyacente era el valor que me daba la operación, bueno, es buscar a través de estas figuras contractuales eliminar el riesgo, haciéndome más seguro hoy y no dejando a mañana a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, estos instrumentos derivados lo que permiten es que invertir el menor y acceder así los beneficios de la compra del propio activo. Es decir, si yo tengo, para que se entienda más gráfico, ¿tá? Yo tengo como inversor la posibilidad de invertir en un montón de acciones. Esas acciones, capaz que hoy, no valen nada. Pero como no valen nada, yo las compro por 2 pesos y me las quedo. Entonces, el día de mañana, cuando la acción venda, la saco al mercado. Entonces,
Esto sería básicamente, hablando muy a lo criollo, y perdón el término poco académico, cómo funciona esta figura contractual. ¿Tá? Busco sacar a través de la inversión futura un mayor rentabilidad, por así decirlo, de un activo que va a cotizar en el futuro. ¿Me explico? Sí, es como cuando compras dólares, ¿no? Puede ser sí. Porque, ¿qué pasa? Como vieron con Jorge, y lo vamos a ver y retomar un poco la idea cuando veamos grandes financiamientos, el dinero es una medida de valor. Entonces no es lo mismo los 10 pesos de hoy que los 10 pesos de aquí a 20 años. Entonces, como se deprecia, se evalúa la inflación y todo lo que vemos en el informativo, esto lo que hace es evitar eso. Por eso, una de sus funciones es la cobertura del riesgo. ¿Tá? La última, que habíamos dicho, cobertura del riesgo, las especulaciones y la creación de nuevos Hay una productos. pregunta de Antonella Ferrín, Cristian. Ah, perdón, no estaba viendo la... Sí, Y yo no terminé de entender qué significa el activo financiero. O sea, ese ejemplo que usted puso sería la acción, como el activo que yo reservo. sí, sí. El activo, en realidad se llama activo subyacente, pero en realidad el activo subyacente es lo que yo procuro buscar con ese activo que adquiero hoy. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué hago yo? A través de la especulación disminuyo mi riesgo. ¿Por qué? Porque como yo no sé lo que va a pasar mañana con esa acción, la adquiero. Puedo, si bien hay que tener presente, como decía, son decisiones financieras. Entonces, como toda persona que se dedica a finanzas e inversiones, el margen de riesgo siempre está. Lo puedo disminuir o ampliar, pero la ganancia y la pérdida siempre va a estar latente. Yo no te puedo garantizar que si vos haces esta operación, el día de mañana tu negocio, tu proyecto, tu inversión vaya a ser rentable. Pero disminuyó el riesgo. O por lo menos me voy a hacer de mecanismos necesarios para el día de mañana poder sacar y poder compensar un poco de lo que invertí hoy. ¿Se entendió? Sí, sí, mejor. Gracias. Pero ¿qué es lo que no le quedó claro, Antonella? ¿Qué es lo que dices? No termino de entender a ver, el contrato. O sea, son figuras No, contractuales, no. habíamos dicho al principio. Para que O sea, en realidad los contratos no los empezamos a ver. iba a esperar, Esto está iba a dentro esperar a de lo terminar que el es tema el para ver derivado. si. Bien, Ahora bien. cuando veamos las figuras contractuales vas a entender un poquito más, porque ahí vamos a hablar más en un término más común a la Facultad de Derecho, que son obligaciones, deberes y esas cosas. Pero capaz que por ahora es que no se ha entendido. ¿Tá? Dentro de este paraguas, por así decirlo, que llamamos derivados financieros, vamos a empezar a ver los contratos. ¿Tá? Yo estoy viendo una guía, porque hacen muchos conceptos, para no perderme y no dejar nada, estoy viendo una guía para ir conversando. No estoy viendo la cámara, así que si quieren preguntarme, activen el audio y pregunten, porque si no, al hacer mucha cosa me pierdo. Pero yo miro, yo estoy pendiente de la clase, así que yo colaboro, Cristian. Cualquier cosa te aviso. Dale, buenísimo, Beatriz. Entonces, ahora dentro de estos instrumentos financieros vamos a empezar a ver, ¿tá? Algunos de los contratos que empezamos que yo ya les mencioné, ya vimos que existen, para qué sirven. Ahora vamos a ver el primero. ¿Tá? El primero son los forwards. ¿Tá? Los primeros, no es que tengan un orden, yo dije forward porque me parecen interesantes. El forward es un tipo de instrumento derivado, ¿bien? Un instrumento financiero derivado, que lo que hace es determinar un contrato. Ese contrato que hace es un contrato a término, donde las partes pueden comprar y vender un activo. El activo, olvídense la palabra activo. O sea, activo va a ser el bien objeto que yo voy a usar para tener como guardado para el día de mañana utilizar, ya sea un bono, una acción, índices, no importa. ¿Tá? El activo va a ser el bien que yo el día de mañana voy a tener bajo la manga para ver qué hago con él. Si es una acción, la acción cotiza en alta, la saco al mercado.
Si es un índice, bueno, tengo el índice y sé que dentro de ese índice tengo un montón de empresas que me van a estar dando una rentabilidad. Si el día de mañana ese índice deja de darme la rentabilidad prevista, la vendo. ¿Está? Entonces no piensen tanto el activo como queriendo decir, bueno, el activo, objeto del contrato. Hay que pensarlo con otra cabeza para poder entenderlo. ¿Está? Entonces, esto es un contrato, ¿bien? Donde las partes pueden vender, comprar o vender un activo en el cual, ¿cuál es la obligación que adquieren? Bueno, es entregar o recibir el bien, que va a ser ese activo, en la fecha y en el precio establecido en el contrato. Pues la fecha y precio establecido en el contrato la van a determinar las partes. ¿Por qué? Porque las partes se van a autorregular. ¿Qué pasa? Estos derivados financieros son figuras contractuales del ámbito financiero que se autorregulan entre las partes. Como figura contractual, las partes las van a regular. Siempre teniendo presente que las partes que actúan por lo general son instituciones de intermediación financiera o instituciones de intermediación financiera con empresas que se dedican a determinada industria. Entonces hay que tener presente la regulación de esas industrias para que no chocar. Pero la persona que se dedica a esto la tiene muy clara, o sea, es algo del día a día. ¿Está? ¿Se entendió cómo figura cuál es la figura del forward? Es un contrato a término donde las partes pueden comprar o vender un activo, ¿bien? Y lo que se obligan es a entregar el bien y a recibirlo en la fecha y en el precio establecido en el contrato. ¿Está? Básicamente esto se da entre instituciones de intervención financiera o instituciones de intervención financiera y una empresa, como decía. Y lo que hace es que los negocios, o sea, estos negocios en los mercados no organizados se llevan a cabo, ¿bien? Entonces, cada participante, o sea, cada contraparte, en función del riesgo del crédito, es la que va a determinar las obligaciones, el plazo y el precio para llevar a cabo el contrato. ¿Está? Es importante que ustedes entiendan y saquen un poco de la cabeza de la facultad, es que son mercados libres, ¿bien?, de reglamentación en cuanto a formalidad contractual. No piensen que un forward es un contrato de 150 hojas. A veces es una hojita pelada, firmada por dos personas, que genera ese efecto. ¿Me explico? Después, ¿cómo funciona esto? En este tipo de contrato se tiene el comprador del activo, podrían ser acciones de un banco, por ejemplo, y por otro lado el vendedor de estas acciones. Entonces, estas personas, para cubrirse un eventual riesgo provocado por la suba o la baja del precio de las acciones, lo que hacen es configurar el contrato de forward. ¿Tá? ¿Qué hacen? Fijan el precio de la acción, la fecha en la que se hace efectivo el contrato y el plazo del mismo. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Elimino riesgo, elimino bajo riesgo. ¿Tá? Pero no lo elimino. ¿Por qué? Porque si la acción subió, y es un riesgo que asumí, dejé de ganar plata. Pero si la acción bajaba, disminuí mi riesgo, porque gané plata. ¿Me explico cómo funciona? Vamos de vuelta, Antonella. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo, por ejemplo, acciones. Si vamos en el ejemplo de las acciones, ¿no? Tengo un banco que tiene esas acciones que me las quiere vender. ¿Tá? Y yo soy una persona que voy a comprar esas acciones. ¿Tá? Perdón, tengo el banco con las acciones y por otro lado el vendedor de las acciones. ¿Cómo cubro el riesgo? Porque las acciones, ¿cómo funcionan? Las cotizo en mercados bursátiles. ¿Cómo se regula? Por la oferta de la ley de oferta y demanda. Entonces, cuanto más demanda las acciones de una empresa, más suben. Ejemplo claro, las farmacéuticas y el coronavirus, para que se entienda un poco. Entonces, ¿qué hace el forward? Es establecer, por ejemplo, ¿tá?, para disminuir el riesgo, establecer el precio de la acción
la fecha en que hago efectivo el contrato y el plazo de ese contrato. ¿Está? ¿Y qué hago? Disminuyo riesgo. ¿Lo elimino? No. ¿Por qué no elimino el riesgo? Porque si la acción sube, perdí plata. Por eso no elimino el riesgo. Ahora, si la acción baja, lo disminuyo porque gané plata. ¿Está? Eso es en términos más groseros para poder explicarlo para que se entienda. ¿Está? Ahora, al final del día, sí. O sea que al establecer un precio en el contrato, lo que hago es lo sustraigo de la variabilidad que tiene por la oferta y la demanda. O sea, disminuir riesgos asegurándote, no lo Claro. sustraes. El mercado sigue, no es que yo hago un forward y el mercado se congela. El No, mercado se no. congela para las partes. Para O las sea, partes, yo claro. me garantizo esas condiciones como parte de ese forward, pero no dejo o no saco el negocio con sus riesgos. Por eso te Bien. digo, ¿disminuyo riesgo? Sí. Pero también lo puedo aumentar, porque si yo me estoy Sube la congelando el acción. precio de la acción y la acción se me dispara, toda esa plata la perdí. ¿Me explico? Bien, bien. Sí, sí, sí. Ahora entendí. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Vamos a pasar a otro porque en realidad la idea es, bueno, que se entienda, pero también no quiero dejar de Project Finance, que me parece súper interesante que lo puedan entender. El otro contrato dentro de los derivados son los futuros. ¿No? Los futuros que son, bueno, son contratos que se realizan entre una parte y la bolsa de valores o la cámara compensadora. La cámara compensadora ustedes ya la vieron cuando vieron títulos valores. ¿No? Que lo que hacen es, básicamente, es una parte, la bolsa de valores de la cámara compensadora es para comprar o vender un activo a un precio y a una fecha futura, ambos preestablecidos. ¿Bien? El contrato de futuro no se realiza entre las partes directamente, sino que es a través de la bolsa o la cámara. ¿Bien? Esta forma lo que hace es solucionar las dificultades del contrato de forward, porque en realidad, ¿qué genera el forward? La falta de credibilidad. Pero como el K interviene en la bolsa y la cámara compensadora, tiene como una garantía mayor que el forward. ¿Está? El contrato forward lo que hace básicamente es como una liquidación diaria, donde el comprador y vendedor van recibiendo pagos diariamente en función de la variación del precio del activo. El precio del activo va a ser el precio que se haya estipulado en el contrato respecto al bien negociado. ¿Me explico? Si yo vuelvo al ejemplo de la acción, el activo mío va a ser la acción, entonces lo voy a tener en un mercado más organizado porque va a intervenir la bolsa, me genera mayor credibilidad y entonces como yo ya voy a tener preestablecido, por ejemplo, el precio, voy a tener la liquidación diaria y por lo tanto, de vuelta, volvemos al tema del riesgo y una mayor previsibilidad. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a saber cuánta plata me queda en la caja. ¿Está? ¿Se entendió? Obviamente hay mucho más para decir, pero la idea básica es esa. Por último, dentro de estos derivados voy a dar las opciones. ¿Bien? Las opciones también, opciones se llama una forma contractual, ¿tá? Que lo que se hace es, al tenedor del derecho, lo que se le hace es darle la posibilidad, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico, a una fecha preestablecida y durante un periodo de tiempo dado. ¿Tá? Por eso se llama opción, porque la persona tiene la opción, no la obligación de. ¿Tá? ¿Hace uso de esa opción o no? Entonces, ¿qué hace el contrato de opción? ¿Para qué se usa? Justamente de vuelta, bajar riesgos. ¿Tá?
se constituye claramente es un activo subyacente. El activo subyacente, que es ese bien objeto de uso, va a ser el objeto del contrato. Al inicio del mismo lo que se hace es, se fija un precio para esa opción y, bueno, ese precio queda en stand-by hasta que el tenedor de la opción, o sea, mi contraparte, decida hacer uso de la misma o no. Claramente es un contrato por un tiempo determinado y en esas condiciones que se dan entre las contrapartes. ¿Está? La opción lo que le confiere al tenedor es justamente, ese derecho de optar entre comprar o vender un activo, y a la otra, los suscriptores, la obligación de vender o comprarlo. Y lo que tiene necesario para que esto cobre sentido es el concepto de prima o premio. ¿Tá? La prima o premio es el precio pagado por el tenedor de la opción al inicio del contrato por adquirir ese derecho. ¿Tá? O sea, nada es gratis en la vida, todo tiene un precio. Y acá está el precio y la función de este contrato de opción. Yo te doy esta opción, vos ves si la usás, pero a cambio me pagás la prima o el precio. ¿Tá? No es que lo hago porque somos amigos y nos llevamos muy bien. ¿Quedó alguna duda respecto a esta parte? Sé que es un poco confuso, es medio bravo entrarle de una, pero espero haber sido lo más claro posible. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, está bien, profe. Ah. Por último, vamos a pasar, como habíamos quedado, a la última etapa de la clase, que realmente me parece, creo que es una de las cosas más interesantes que puedan ver a nivel de grado, este tipo de cosas, pero Project Finance es un tema muy novedoso al día de hoy, y lo que tiene de bueno para el jurista, o el desafío para el jurista, es que permite ver todo, o sea, permite ver de societario, contratos civiles, comerciales, fideicomisos, garantías, bueno, todo. Entonces, vamos a arrancar con la última etapa de la clase. Voy a meter para ver si llego al menos cuarto con todo terminado, pero haremos lo posible. Vamos a arrancar un poquito a hablar qué es un Project Finance. ¿Qué hacemos referencia cuando hablamos de Project Finance? ¿El Project Finance, alguien alguna vez escuchó hablar de Project Finance? ¿O tienen idea de lo que es? ¿Suena algo? Bueno, el Project Finance es una forma de financiamiento. ¿Tá? Es una forma de financiamiento que cobra relevancia en los emprendimientos de gran envergadura. ¿Bien? Acá fue el boom con la instalación de los campos eólicos y fotovoltaicos, cuando el Uruguay cambia y dice que quiere cambiar su matriz energética. ¿Qué es lo que tiene de particular esta forma de financiamiento? Es la forma de repago de la deuda. La deuda se paga con los flujos de fondos generados por el proyecto de inversión. ¿Tá? Para que entiendan un poco cómo funciona. Una persona que se dedica a proyectos de inversiones, claramente nosotros asesoramos, pero volvemos al principio de la clase, la decisión es una decisión financiera, la toman economistas, contadores, ingenieros y demás. Para llevar a cabo un proyecto de inversión se consideran varias etapas, entre ellas una etapa de prefactibilidad, factibilidad, desarrollo, mantenimiento, operación y demás. Esto, a diferencia de un financiamiento tradicional, como decía, genera que el repago de la deuda tomada sea el mismo flujo de fondo que genera el proyecto. Es decir, vamos a ver ahora que tiene distintas etapas, pero lo vamos a dividir a la clase básicamente en dos partes. Toda una parte de introducción y la parte final, que va a ser la parte de contratos del proyecto. El contrato del proyecto va a ser lo que me va a generar el mayor flujo de fondos. Por ejemplo, la instalación de un parque eólico en el Uruguay. La instalación y operación de un parque eólico en el Uruguay se hace por privados. Pero ¿cuál es la clave que me genera a mí mi mayor flujo de fondos? Es el contrato de compraventa de energía que se celebra con UTE. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo ese contrato,
es tan importante que ese contrato es el que me va a permitir ver la viabilidad del proyecto y saber en qué términos yo negocio mi deuda. ¿Tá? Por eso es importante tener presente esa característica del Project Finance. Es una forma de financiamiento que busca un repago de la deuda con los flujos de fondos generados por el proyecto. ¿Tá? Por eso la noticia que dijo Beatriz en la clase pasada respecto al tema del proyecto Pampas es a veces hasta una contingencia natural puede llegar a variar mi proyecto de inversión. Pero vamos a arrancar. ¿Se entendió por ahora que hablamos cuando hablamos de Project Finance? Vamos a avanzar un poquito. La idea es, bueno, ver, conceptos ya lo vimos, principales características las vamos a ver rapidito, diferencias, las partes intervinientes y las etapas. ¿Tá? ¿Cuáles son las mayores características? Más allá de que se negocia, que se repaga con los mismos flujos de fondos, que se repaga con los mismos flujos de fondos generados por el proyecto, es que acá, ¿tá? Vamos a tener un proyecto tan grande que capaz que no es posible ser llevado a cabo por un solo inversor. ¿Tá? Entonces, acá lo que se hace es constituir una sociedad. Una sociedad que puede ser una sociedad de cualquier tipo o puede ser otra figura como por ejemplo un consorcio o un fideicomiso. ¿Tá? La literatura básicamente de Project Finance está en inglés y esa sociedad en toda la literatura la van a encontrar como SPV, Special Purpose Vehicle, la sociedad vehículo. ¿Tá? Esa sociedad vehículo va a ser la que va a adquirir todos los derechos, todas las obligaciones, todas las habilitaciones, todas las autorizaciones, todos los contratos, todo eso lo va a hacer la sociedad. ¿Tá? Esa sociedad lo que busca con esa forma de estructura es que permite al inversor dividir, entonces queda libre en su actividad diaria para invertir en otros proyectos. Por eso es una de las características que tiene y una de las diferencias que tiene con un financiamiento tradicional. Ahora, ¿qué pasa? Porque, claro, ustedes me dirán, bueno, sí es una ventaja, pero a la vez una desventaja. ¿Por qué? Porque, claro, si yo constituyo una sociedad específicamente para eso, el financiamiento tradicional no me sirve, porque no voy a tener historia crediticia, no voy a tener balance, no voy a tener nada de lo que me exige un banco. Pero como a mí no me va a importar eso, porque en el Project Finance lo que me importa son los flujos de fondos que genera el proyecto, voy a tener igual la financiación que necesito. ¿Tá? Otra cosa que es importante tener presente es que en el Project Finance hay un endeudamiento elevado. ¿Tá? Y acá aparece un término, que capaz que ya lo escucharon, se llama apalancamiento. ¿Tá? El apalancamiento es una decisión financiera al final del día. El apalancamiento lo que me permite es, con una variable constante que es el riesgo, decidir cómo me financio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo asumir más riesgo, entonces tengo un mayor grado de apalancamiento, porque tomo más deuda e invierto menos capital. O a la inversa, me puedo financiar con mayor cantidad de capital, asumiendo menos deuda y disminuyendo mis niveles de riesgo. ¿Me explico? ¿Qué produce la decisión final entre que vaya o con más deudas y menos capital o a la inversa? Es la rapidez de retorno de los flujos. Es decir, si yo meto 10 pesos y me endeudo 90, capaz que mi bolsa total era 100. Pero si yo pongo 10 pesos y me endeudo 90, me quedan disponibles 90 como inversor para destinar a otro proyecto. ¿Tá? Pero eso termina siendo una decisión que la toma el inversor, de ver cómo se va a financiar. ¿Tá? Y también hay que tener presente que esa decisión no va sola. ¿Tá? Es un método, sí que se usa,
pero no va sola. ¿Qué es importante del apalancamiento y qué es lo que permite que el apalancamiento sirva o no? Es la rapidez con la que yo me hago de efectivo y las posibilidades que tengo de tener barreras contingentes. Es decir, si yo meto menos capital, más deuda, aumento mi riesgo, tengo que tener una barrera de contención para el día de mañana poder tener plata si la necesito. Entonces, eso es lo que va a hacer que la decisión se tome en cómo equilibramos la balanza. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió la idea de lo que es un apalancamiento? ¿Está? Esto en realidad es lo que se llama promotores en un project finance. Los promotores son las personas que tienen la cabeza con la idea de ese financiamiento y van a ser, en definitiva, accionistas de esta sociedad vehículo. ¿Está? El project finance en sí se puede dar básicamente de dos formas, ¿tá? Que es lo que se llama el project finance sin recursos, que es cuando no existen garantías a los promotores, y después el project finance con garantías limitadas, que es lo que se llama el project finance con recursos, ¿tá? Son dos modalidades, pero en la práctica, al final del día, acá en Uruguay lo que se ha visto es que básicamente siempre termina siendo un project finance sin recursos, donde los promotores reciben plata de bancos, agencias multilaterales de crédito. Siempre que se trabaja esto está metido el BID, el CAF, la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Después van a ver que hay, bueno, pero no me voy a adelantar porque si no es como dar muchos pasos juntos. Volviendo a las características, ya dijimos que el repago de la deuda se da con el flujo de fondos generado con el proyecto. Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente acá, como juristas, es, yo voy a arrancar de la nada y ya voy a estar endeudado hasta acá. Entonces, yo tengo que ver cómo distribuyo los riesgos al momento que me meto en esto. Y eso es otra de las principales características que tiene el Project Finance. A diferencia de un préstamo corporativo tradicional, donde el deudor básicamente asume mayor cantidad de riesgo, porque, bueno, agarra la plata, se va y después tiene todo que enfrentar con esa plata el proyecto. En un Project Finance yo puedo, como se da un entramado de contratos tan grande, puedo y debo de equilibrar la distribución de los riesgos. ¿Está? ¿Por ahora vamos bien o hay alguna duda? No, vamos bien, sí. ¿Está? Rápidamente, con lo que venimos hablando, si yo tengo un mayor apalancamiento, consecuentemente en un Project Finance voy a tener un mayor plazo de financiamiento. Que eso después va a tener, esto es como una unidad, no puede verse por separado, porque si ustedes lo ven por separado, pierde la coherencia del proyecto. Yo si tengo un endeudamiento de 15 años, mi vida útil de los productos que necesito para proporcionar el bien o servicio que busco con el proyecto de inversión, mínimamente me tiene que durar 15. Porque si yo tengo una vida útil de 10, antes de terminar de pagar la deuda me tengo que volver a endeudar para tener nueva materia prima. Entonces, ese tema de coherencia interna que tiene que tener el proyecto lo tienen que tener presente ustedes, porque es lo que ustedes tienen que plasmar cuando distribuyan los riesgos en los contratos que se generan. ¿Está? Volviendo, mayor apalancamiento, mayor plazo de financiamiento. Es importante tener presente que las garantías, básicamente en este caso, lo que se toma como garantía es el patrimonio y los activos del proyecto y no de los promotores. Los promotores, como habíamos visto, son las personas que tienen la idea de hacer el proyecto y que terminan siendo accionistas de una sociedad. Entonces permite esa separación tajante entre una cosa y la otra. ¿Tá? Entonces el inversor puede tener 5 proyectos y distribuye su riesgo de acuerdo a esos 5 proyectos como se haya estipulado en la constitución de esa sociedad vehículo. Esa sociedad vehículo va acompañada de un montón de cosas, no es una sociedad común y corriente, tiene o es fiduciaria o está metida en un consorcio, a la vez tiene internamente pactos societarios como convenio de sindicación y demás. O sea, no es una sociedad común y corriente. ¿Tá?
Esta sociedad vehículo lo que tiene es, se le da el financiamiento otorgado en base a lo que se espera ganar con el proyecto de inversión. ¿Ya? ¿Quiénes actúan acá? Bueno, lo que se conoce como el patrocinador, el sponsor, que es el accionista. ¿Tá? Mejor dicho, el accionista, dentro de los accionistas vamos a tener dos. El que pone la plata y el que pone la idea. ¿Tá? El que pone la plata se le llama patrocinador o sponsor, ¿tá? Que es un accionista y que es el que me va a dar la plata para yo empezar a trabajar. Y también dentro de eso va a estar, dentro de los accionistas, van a estar el titular del proyecto, que es el que pone la idea. ¿Tá? La SPV, que es la sociedad vehículo esta, va a ser la que va a tomar el rol de deudor. ¿Tá? Puede ser una sociedad comercial, dependiendo del proyecto, van a ver cuál tipo social asumen. Puede ser un fideicomiso. Puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una sociedad anónima. ¿Tá? ¿Cuáles son las otras personas que intervienen en esto? Bueno, financiadoras, los asesores vamos a tener por todos lados, financieros, legales, técnicos, ambientales, seguros, bueno, y después todo lo que tenga el proyecto después, ¿no? Es muy importante y no dejar de tener presente que en estas materias cubre mayor relevancia todo lo que tiene que ver con la regulación de las industrias, es decir, la materia ambiental ha cobrado una mayor relevancia, buscan o quieren a través de estos financiamientos obtener mejores condiciones climáticas y demás, entonces la regulación ambiental también influye en este tipo de proyectos. Por eso los asesores ambientales también es importante y hay que escucharlos. Otra terminología que viene del inglés y actúa en un project finance es el off-taker, que es la entidad que me va a comprar a mí el producto o servicio que yo busco brindar con el proyecto de inversión. En un caso de un parque eólico, un fotovoltaico, va a ser la UTE. ¿Tá? En el caso de una participación pública-privada, bueno, va a ser la NEP, por ejemplo, que vamos a ver que las participaciones públicas-privadas por lo general desencadenan un project finance. Después, también va a intervenir la autoridad gubernamental, y es muy importante tener presente esto, porque por lo general la autoridad gubernamental es la que me marca en principio la cancha, y después voy a tener que empezar a negociar, porque a veces muchas cosas, como por ejemplo son las participaciones público-privadas, salen a través de licitaciones, y van a ver, que no sé si me va a dar para terminar hoy, que en el entramado de los contratos hay que buscar una mayor flexibilidad por lo que son las famosas cláusulas de bancabilidad del proyecto. ¿Tá? Y por último, los suministradores, constructores y operadores. ¿Tá? Esas son todas las personas que intervienen en un proyecto, en un project finance. ¿Cómo se empieza? Bueno, hay un análisis de viabilidad financiera, un análisis de riesgo y un due diligence. Un due diligence de la SPV, o sea, la sociedad vehículo o el vehículo que se usa para desarrollar el proyecto. Un due diligence del proyecto en sí. Arranca con la firma de un term sheet, que en realidad es como una ruta de condiciones y demás, que ahí básicamente es importante tener presente que la regulación no dice el contenido obligacional, por lo tanto el term sheet en principio no es una fuente de obligación para el financiador, por lo tanto si yo empiezo a endeudarme en condición de ese term sheet que firmé, el día de mañana si lo ejecuto no me va a ir muy bien, porque no genera la obligación del financiamiento en principio, salvo cuando ya se pasa a una segunda etapa. Una tercera etapa es un préstamo fuente. ¿Qué pasa? La persona que quiere desarrollar un proyecto de inversión de estas características puede que, por ejemplo, lo haga a través de que se presente una licitación. ¿Tá? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas saca licitación, reconstruir un par de rutas, y viene una constructora vial y dice, bueno, yo me quiero postular y demás, tengo X cantidad de plata.
Entonces, el financiamiento puede darse que lo busque antes de presentarme a la licitación, ¿tá? Puede que lo busque después que ya me metí en la licitación, y ahí hay que tener presente el tema de plazos y riesgos que asumo. Y por eso puede que a veces hayan estos préstamos fuentes. Los préstamos fuentes, perdón, fuente no, puente. El préstamo puente lo que hace es asumo un préstamo, asumo una cantidad de dinero que me permita empezar a cumplir con alguna de las obligaciones adquiridas por la licitación, en el ejemplo de la licitación, y después sí obtengo todo el financiamiento para terminar el proyecto. ¿Tá? Una cuarta etapa es la firma de los documentos del proyecto y la obtención de los permisos. Una quinta, que recién ahí empezamos a ver lo que es lo del apalancamiento que les explicaba recién, que es el aporte de deuda y capital. Y el aporte de capital y deuda, que siempre va a haber una relación de subordinación entre el sponsor y el financiador. ¿Bien? Después se va a dar la etapa de cumplimiento de los contratos del proyecto, que por ejemplo en un parque eólico va a ser, ya cuando lo tengo instalado, empieza a operar el parque eólico, lo conecto a la red de alta tensión de UTE y empiezo a cumplir con la etapa de venta de la energía y empieza a generar los flujos. Entonces ahí lo que se hace es cumplimiento del contrato del proyecto y cierre financiero. Bien, ya empiezan a haber más flujos dentro del proyecto. Y después, por último, ya va con el cumplimiento, va de la mano el fin de la construcción, y después empieza así la etapa de mayores flujos de un proyecto, que es la etapa de operación, donde voy a tener el ingreso y el mayor repago de la deuda. Que eso es lo que se llama project completion, que es ya como la finalización del proyecto. ¿Alguna consulta hasta ahí? Sé que es bastante largo y que es bastante pesado, pero bueno, es lo que nos tocó. Ya en esta, perdón, ¿Eh? ya en esta última etapa es donde voy a tener los flujos de fondos necesarios para pagar, donde ya se da el kit de esta cuestión. Claro, o sea, la última etapa, ¿qué pasa? Lo que pasa es que también hay que entender, el proyecto de inversión puede comprender todas las etapas, puede comprender una. Si el proyecto de inversión comprende solo la construcción, cuando yo termino la etapa de financiamiento, o sea, no me encargo ni de la operación, ni del suministro, ni del mantenimiento del proyecto, cuando yo cierro el financiamiento, el proyecto ya queda pronto y en la etapa de operación empieza a generarse los flujos que se preveían obtener. Entonces, por ejemplo, para que lo entiendan, tengo un parque eólico, puse todos los aerogeneradores, tengo todo divino, maravilloso. Conecté el generador a la red de alta tensión de la UTE. Entonces puedo empezar a cumplir con la UTE y la UTE me va a empezar a pagar. Ahí es que se empieza. ¿Qué pasa? Hay una etapa de cierre del financiamiento y la UTE me empieza a pagar generando los flujos necesarios para que yo pueda empezar a repagar la deuda. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Beatriz, me queda la etapa de contratos del proyecto, que no sé si me das unos minutos y lo termino la clase que viene, o si querés que arranque ahora y... La clase que viene ya tenemos otro tema grande. Por Por eso me resulta complicado ir quedando con deudas anteriores. Lo trato de terminar en 5 minutos. Un panorama y de repente si tenés algún apunte como para dejarle a ellos. Sí, no, eso sí, eso lo voy a dejar. Lo hacemos el fin de semana les voy a dejar de los perfecto. temas que dimos hoy un resumen, más que diapositivo, un resumen. Son temas lo que tú consideres como ejecutivo, digamos. Está. Vamos a ya pasar a la última, a lo más importante, donde más actuamos nosotros, que son los contratos del proyecto. ¿Está? Los contratos del proyecto, bueno, depende qué abarca nuestro proyecto. Contratos del proyecto en sí son todos. ¿Por qué? Porque todos los contratos celebrados por la sociedad vehículo para el desarrollo, construcción y mantenimiento del proyecto, en caso que mi proyecto abarque todas las instancias.
Contratos de financiamiento, que son los contratos celebrados por la sociedad, los acuerdos de accionistas y los patrocinadores con la financiación del proyecto. Y también tengo los contratos de garantía, que son los contratos celebrados en garantía de las obligaciones asumidas por estos contratos del financiamiento. Entonces, básicamente lo que tenemos es como un plexo de contratos muy grandes, ¿tá? Que van entrelazados entre sí, que deben de mantener una coherencia interna muy grande. Llegué, tengo el proyecto, yo con ese proyecto buscaba dar un servicio o un bien, y ahí lo tengo operando. Entonces, la compraventa de ese producto o servicio es lo que me va a generar el repago, y respecto a eso hay varias modalidades, ¿tá? Voy a nombrar 2 o 3 para que vean más o menos cómo funciona. Son todas de literatura inglesa, por eso están en inglés, no es porque me quiera hacer cosas, pero vamos. La primera modalidad se llama Take or Pay, que no es lo mismo que Take and Pay. El Take or Pay son la modalidad que usó la UTE en su principio, porque ¿qué pasa? El off-taker, que es la persona que demanda ese servicio, en este caso es la UTE, se compromete a pagar la totalidad de los productos al precio acordado. Es decir, me deslinda del riesgo, ¿bien?, de si efectivamente me va a tomar o no ese producto, ¿tá? ¿Por qué me deslinda del riesgo? Porque la UTE puede decir, bueno, yo para abastecer Uruguay necesito tanta cantidad de energía, vos me das energía y el resto, bueno, comercializarla en el mercado y que Dios te ayude. Pero con esta modalidad de contrato no pasa eso. Con esta modalidad de contrato lo que se hace es, el comprador, la UTE, por ejemplo, en los campos eólicos, se compromete a pagar la totalidad de los productos al precio acordado con la independencia de que efectivamente se tome o no esos productos. Entonces, siempre que el proyecto se encuentre claramente en condiciones de producir o prestar el servicio, ¿tá? La segunda modalidad, respecto a esta modalidad de Take or Pay, es importante, o el mayor ejemplo, o lo más claro que hay, es un decreto, uno de los primeros que sale con todo esto de los campos eólicos, que es el 59 del 2015. Ese decreto después tuvo varias adendas y modificaciones y demás, porque tenía contradicciones entre sí. La UTE quería esta modalidad de contratos, pero había una parte que se contradecía diciendo, bueno, yo en realidad lo que te voy a pagar es lo que efectivamente ingresa a la red de alta tensión, que en realidad ahí me estaba transmitiendo riesgo a mí, porque después que ingreso o no a la red de alta tensión es una cuestión de UTE y operativa de UTE, no del campo eólico. Pero en definitiva, para que entiendan la coherencia que tiene que tener y cómo se piensa esto, es en ese sentido. Es decir, en esta modalidad, a mí me compran todo lo que yo produzco. Después, ¿qué hacen con el excedente? No sé. Tiempo después es que la UTE empieza a vender energía a, como ya he sabido en las noticias y demás, a otros países. La segunda modalidad, que es parecida en nombre pero no es lo mismo, se llama Take and Pay, donde la persona compra únicamente y paga por el producto o servicio que efectivamente le es entregado o brindado, ¿bien? Aumenta el riesgo de la operación. ¿Por qué aumenta el riesgo? Porque no voy a tener fijo la cantidad, lo que voy a tener fijo va a ser el precio, ¿tá? Otra modalidad de estos contratos es Contract for Difference. En realidad el Contract for Difference lo que hace es decir, bueno, yo produzco con el proyecto esto, lo saco al mercado, y el comprador lo que hace es decir, comercializarlo en el mercado y yo te pago la diferencia. Es decir, yo necesito ese servicio, pero sacarlo al mercado. Si no alcanzás a las ventas del nivel acordado, la diferencia la pago yo, ¿tá? Esa es otra modalidad. Y la última que conocí acá también, porque se usa mucho en lo que tiene que ver con oleoductos, es el Throughput Contract, ¿tá? ¿Qué se hace esto? Es un tipo de contrato, es una modalidad del Take or Pay, ¿tá? Donde la persona que compra se obliga a pagar un mínimo de, por ejemplo, de gas, de líquido o gas, ya sea petróleo crudo o gas natural, por ejemplo, a través de una refinería o un oleoducto
donde va a determinar básicamente el precio durante un periodo de tiempo específico. ¿Tá? Esas son como las modalidades más conocidas o las que tenemos acá en la práctica, ejemplos, colabute, los oleoductos y demás. Muy rápido. Dentro de estos contratos les voy a dejar, hay un montón, pero los otros ejemplos muy grandes y novedosos en el último tiempo son las participaciones públicas privadas. La participación pública privada en un project finance se puede dar a través de la concesión, que ya lo vieron en derecho administrativo o lo van a ver. La concesión puede ser de un servicio o de una infraestructura. Esa infraestructura se puede financiar a través de un project finance, o podemos tener la participación pública privada en un sentido amplio. Es decir, que abarque todo eso. Perdón, me equivoqué. La participación pública-privada en un sentido amplio abarca la concesión, que puede ser de servicios o de infraestructura, y a la vez tenemos la en sentido estricto, que es la que regula la ley, que es un método de financiamiento propio que está regulado en nuestro orden jurídico a través de la ley 18.786 y el decreto 17 del 2012. ¿Tá? Después está, dentro de estas modalidades o de estos plexos de contratos, tienen perdón, pero te quieren apurar, y los contratos de mantenimiento y explotación del proyecto, ¿bien? Y por último, que no es menos importante tener presente, son los contratos de suministro. ¿Tá? Después tienen otro tipo de contratos de obligaciones, servidumbres, arrendamientos y demás, que hacen a lo que es el proyecto en sí. Y por acá dejamos porque es muy largo, hay mucho para hablar, pero se nos fue la hora. Espero que haya sido lo más claro posible y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Muy bien, fue muy claro. Evidentemente tenés una vivencia interior de estos temas, me refiero, ¿no? Sí. Como muchos que hemos escuchado, por supuesto. De modo que muy bien. Vendría buenísimo esa información, esquema ejecutivo, ¿no? Sí. Y seguiremos buscando además estos materiales de esta mezcla de temas nuevos, pero además particulares, porque cada país, cada contexto, entre sus normas y su realidad, lo formatea. Es decir, son conceptos que uno encuentra en todo el derecho comparado o en todos los mercados, pero sin duda de la experiencia o prioridades de cada mercado hay un énfasis, ¿no? Que va cambiando algunas cosas. Bueno, bien. Por hoy terminamos y ahora entra el receso de 2 semanas. No solo va a estar esta información que va a agregar Cristian este fin de semana, yo voy a grabar en estas 2 semanas esa clase que me quedó en el aire cuando nos redujeron el programa, que sería una clase de los temas del final. No sé si la primera o la segunda semana, pero voy a ocuparme de ponerla. Si hay algún tipo de información bibliográfica y eso ya lo estaremos dejando pronto en este receso. ¿Por qué? Porque luego cuando volvamos tenemos la clase del 28, que tiene que ver con lavado de activo y algo de inclusión financiera desde la perspectiva de incidencia en el financiamiento, todo, y el 30 es el final. El 30 termina el curso. Actualicé eso que hoy me había planteado Neumann, y es que yo no había tocado lo primero, pero había puesto claramente abajo que termina el 30 por la resolución del Consejo reciente. Quiere decir que la información al final estaba bien. Igual lo arreglé en este momento. Me distraje un minuto, Cristian, de la clase, pero arreglé ese tema porque me quedé preocupada, digo, que después no quede. Bien. Así que esto es lo que me queda como comentario previo a este paréntesis y después precipitación del final, ¿no? que tenemos. Muy interesante estuvo la materia, estuvo muy interesante la clase de hoy, por supuesto. Se fue rápido. Sí, se fue rápido y se fue rápido la materia, pero bueno, nada, seguimos adelante. Muchas gracias. Aquí veo a Jorge de Ávila, Mauricio.
A Cristian, hace un rato entró Marcelo Winley, también habían entrado el doctor Falco, que decir que hoy anduvimos todos en la vuelta, evidentemente. Nos vemos entonces el 28 y seguimos en contacto, ustedes, los chicos de la clase, estudiantes, las preguntas que tengan, y entre el equipo, lo que sea, estas 2 semanas vamos a estar en contacto también, y capaz que hacemos alguna reunión de evaluación interna, que como hicimos la otra vuelta, capaz que hacemos otra. Digo, me aviso por las dudas. Este es un aviso interno, interno entre nosotros. ¿Cómo? Bueno, sí, Rodrigo quiere decir algo, que se prendió la lucecita. No. ¿Qué dijo? No, Otra nada. evaluación. No, este era un aviso interno del equipo docente. Ah, Que era una evaluación de cómo viene la cosa, es decir, porque nosotros pensamos en ustedes mucho, no piense que es solo acá, y también hemos tenido instancias de hablar entre nosotros también. Bueno, bien, nada más entonces, nos vemos el 28 y quedamos todos por contacto en la plataforma. Que pasen muy bien. Buenísimo. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, chao. End meeting ya mismo.